Titulares en Cosmovisión Noticias. Más de 400.000 personas saldrán desde las terminales norte y sur de Medellín durante esta Semana Santa. Preste mucha atención a las recomendaciones a la hora de viajar desde las terminales. Gobernación de Antioquia también entrega recomendaciones para evitar accidentes en la vía. Policía intensifica operativos para que grupos guerrilleros no perturben la tranquilidad de los viajeros durante Semana Santa. El DAPAR recomienda estar alerta en paseos de Semana Santa ante el crecimiento inesperado de quebradas y charcos. Jornada especial tendrá el Metro de Medellín en la Semana Mayor. Dramático relato de una década de cautiverio hicieron militares liberados por las FARC. Parte médico de los uniformados da cuenta de su buen estado de salud. Iglesia optimista con avance de acercamientos entre gobierno nacional y la guerrilla. Muy buenas noches, bienvenidos a Cosmovisión Noticias y nos vamos con toda la información. Las terminales terrestres norte y sur ya se encuentran preparadas para afrontar el alto número de pasajeros que desde hoy comenzarán a salir hacia diferentes puntos del departamento del país para descansar en esta Semana Santa. Las terminales de transporte tanto norte como sur se han preparado para afrontar el incremento de viajeros que por estos días pretenden salir hacia otros destinos de Antioquia o el país. Se espera que unas 400.000 personas salgan desde estas terminales. Esperamos aproximadamente que aumente en un 20% más o menos, unos 400.000 pasajeros en esta Semana Santa, ya debido a que el clima pues ha cambiado, no está pues tan fuerte como el año pasado que había tanto invierno. Las directivas de la terminal le recomiendan a los viajeros comprar sus tiquetes a tiempo para evitar inconvenientes a la hora de salir a sus destinos finales. Hemos tenido mucha colaboración, tanto Policía Nacional como Policía de Carreteras. Y con la vigilancia nos reforzamos en cuestión de seguridad pues en ambas terminales con una empresa nueva que tenemos que empezó en estos días y con Policía de Carreteras se reforzó y Policía Nacional también nos está colaborando en ambas terminales en controles pues en salas, controles de seguridad. Igualmente, las diferentes empresas de transporte han aumentado el despacho de sus buses. Según la terminal, por día están saliendo unos 2.500 vehículos con lleno de pasajeros. Y preste mucha atención a las recomendaciones que desde las terminales de transporte se le hacen a los miles de viajeros que pasan por estos sitios en esta Semana Santa. Pues ahora en Semana Santa le estamos pidiendo a todos los usuarios, primero, que compren su tiquete en la terminal. Segundo, que se aborden los vehículos dentro de las terminales. Y tercero, pidiéndole a todos los transportadores mucha prudencia en todo lo que es este tiempo de Semana Santa, que como todos sabemos, la cantidad de pasajeros y cantidad de buses que salen de las terminales es bastante alto. Y aunque la temporada invernal durante esta Semana Santa no será tan fuerte como la del año anterior, la Gobernación de Antioquia sí le recomienda a los viajeros verificar el estado de las vías y tomar todas las precauciones necesarias para que no se realicen accidentes en las carreteras del país. Tratar de no viajar de noche, eso es una cosa muy importante. Lo otro es un tránsito calmado, o sea, tratar de pasarse los carros, usted no se ahorra ni 10 minutos ni 20 minutos, pues pone en riesgo la vida de las otras personas y la suya, de su familia. Entonces vamos calmados, hay lluvias, hay que mantener la distancia, revisen muy bien los vehículos, por favor, cuando van a salir. Y la velocidad es el enemigo número uno. Hay que tener un tránsito muy adecuado, respetando las normas de tránsito. Y el exceso de velocidad no hay ganancia ni siquiera en tiempo, entonces es bien importante que tengamos unas velocidades muy controladas. El Metro de Medellín anunció que este medio de transporte masivo prestará su servicio como es tradicional en los días festivos, pero el próximo sábado se tendrá una frecuencia intermedia, además del horario tradicional para un día normal. También recuerdan que en la medida de lo posible se debe informar a los turistas que durante estos días uno de los cables no prestará servicio, para que en caso de utilizar el sistema de transporte tomen las opciones del otro cable, el Metro y el Metro Plus. Lo más importante que hay para mencionar es que en esta semana estamos haciendo mantenimiento a la línea J. La línea J que va a la Aurora está
es detenida por mantenimiento anual. Entonces, si hay turistas ahora en Semana Santa, la recomendación por favor para que nos colaboren, diciéndoles que vayan hacia la línea acá en la zona de Acevedo. En la empresa de transporte esperan que el movimiento de pasajeros en los próximos 4 días disminuya casi en 250.000 pasajeros diarios, sobre los tradicionales 550.000 de los días corrientes. Como de día festivo, unos 300.000 usuarios al día o poco menos. Son frecuencias de 5 minutos en hora pico, 10 minutos en hora valle más o menos. En los próximos 4 días se espera que el metro movilice más de 1.200.000 pasajeros. El año anterior el sistema de transporte masivo transportó 169 millones de pasajeros y desde su inauguración en noviembre del 95 se han movilizado casi 2.000 millones de personas por el metro. El Metro de Medellín diseñó varias estrategias para promocionar el turismo religioso durante la Semana Santa, en lo que han denominado Turismo Metro. Buscan que las personas tanto de la ciudad como quienes nos visitan se vinculen con las celebraciones religiosas de estas fechas, en un sistema que no solo facilita el transporte, sino que también es incluyente con las diferentes manifestaciones culturales. Y una puesta en escena con unos jóvenes estudiantes de teatro, personas ya profesionales en el tema también, que nos invitan a recrear algunos pasajes bíblicos y que nos permiten hacer la promoción de esta estrategia que se llama Turismo Metro. La puesta en escena la vamos a hacer itinerante en toda la ciudad, en algunos parques, en algunas estaciones, en algunos sitios de tráfico y de alta importancia. También se distribuye una guía turística de referencia para quienes desconocen de las celebraciones, iglesias, museos y demás sitios que merecen ser visitados por quienes desean aprovechar su presencia en Medellín durante los días santos. En la cual recopilamos los sitios de referencia histórica, arquitectónica o religiosa, unos santuarios que son de devoción y de amplia feligresía, que queremos promocionar y a los cuales se puede llegar a través de rutas integradas. En la guía que se entrega en las estaciones del metro se encuentran por lo menos 60 capillas, iglesias, catedrales y santuarios que pueden ser visitados durante esta semana. El DAPAR hizo un llamado a la comunidad a estar alerta para evitar que los denominados paseos de olla a orillas de charcos y quebradas se conviertan en una tragedia ante el incremento de las lluvias. Las crecientes en charcos y quebradas se pueden presentar en segundos y esto es debido a las fuertes lluvias que se dan en cualquier punto por donde pasan estos afluentes, situación que puede generar una tragedia para los que disfrutan de las aguas. Si bien estamos en un punto donde estemos disfrutando de un paseo de olla, de charco, y está haciendo calor, sol, debemos de mirar siempre aguas arriba. De donde estemos, miremos hacia dónde viene el río, miremos hacia arriba y miremos si toda la zona se encuentra nublada o oscura, y lo que nos debe generar esto es una alerta de que posiblemente en la parte alta está lloviendo con muy alta intensidad y que nos genere una avenida torrencial súbita. El DAPAR afirmó que igualmente por el incremento del invierno durante esta Semana Mayor hay que hacer un autoanálisis del entorno en que se vive para tomar las precauciones necesarias ante una posible emergencia. Tenemos una alerta y unas recomendaciones fundamental que es la prevención primaria. La prevención primaria va cuando el individuo, la persona, hace una evaluación de su entorno, de su vivienda. Los organismos de socorro estarán alertas ante cualquier eventualidad, pero dice el DAPAR que es mejor prevenir que atender y eso depende de cada persona y las precauciones que tomen. La policía se ha preparado para evitar que grupos guerrilleros interfieran en la tranquilidad de los viajeros que por estos días de Semana Santa salen a disfrutar de los diferentes lugares turísticos del departamento y el país. Una de las metas de la Policía de Antioquia durante Semana Santa es evitar que la guerrilla se aproveche del incremento de viajeros en diferentes municipios del departamento para realizar sus ataques terroristas, especialmente contra la fuerza pública. Igual, pues aprovecho para hacer un llamado a la comunidad para que nos informen si ellos ven alguna anomalía en cualquier sector antioqueño. Según las autoridades existen todas las medidas de seguridad para que esta Semana Mayor se viva en paz y sin la presencia de grupos al margen de la ley que siempre buscan desestabilizar la seguridad en el departamento. En el norte del departamento, en el nordeste, donde siempre hemos tenido, digamos, acciones terroristas. Eso no quiere decir que nos descuidemos en otras subregiones del departamento. Estamos alertas en todo el departamento. Estamos atentos, el incremento del personal no es necesario, el personal está preparado, ya está dispuesto en estos sitios y así lo vamos a hacer en caso de que se presente alguna acción terrorista. La policía ha manifestado que todos sus hombres estarán alertas durante Semana Santa, garantizando seguridad y tranquilidad a los viajeros y feligreses. Nos vamos a una pausa de comerciales, ya regresamos con más información en Cosmovisión Noticias.
Las noticias más importantes de esta emisión usted puede encontrarlas en www.cosmovisión.tv. Recuerde seguirnos en Twitter, @Cosmonoticias, en Facebook Cosmovisión Noticias y en YouTube. También puede escribirnos a noticias@cosmovisión.tv y comuníquese con nosotros al 444-6336, extensión 131. Cosmovisión Noticias. Cosmovisión. El país en Cosmovisión Noticias. Y en Noticias del País, en medio de la alegría por el retorno, los 10 militares liberados por las FARC relataron algunos de los momentos que vivieron durante su largo cautiverio por más de una década en medio de la selva. Fueron muchos los momentos que revivieron los 6 policías que recobraron la libertad después de 14 años de cautiverio, en los que permanecieron en condiciones inhumanas, en donde varias veces fueron obligados a pasar sus días encadenados. Eran tantas las ganas de recobrar su libertad, así su propia vida estuviera en peligro. El intendente Jorge Trujillo Solarte y el sargento José Libardo Forero entregaron detalles de lo que fue esa travesía por la Manigua colombiana, en la que intentaron volver a la libertad. El día que me fugué con mi sargento Forero, pues fue un día duro. Ese día renunciamos a la vida. Renunciamos a la vida. Había que salir, o vivir o morir. No había otra opción. Salimos. Lamentablemente, al mes de estar en esas horribles selvas, es maravillosa, pero al mismo tiempo horrible, es dura. Nos cogieron. Yo estaba esperando un tiro. Me iban a matar, ya yo estaba decidido, ahí le puse la cabeza. Con el compañero Jorge Trujillo Solarte nos le fugamos a la FARC y duramos un mes en las selvas, y cuando nos recapturan, y seguramente sabíamos que nos iban a fusilar, pero que no lo hicieron porque había población civil y habían unos niños, pero la orden era muy estricta: fusilar a todo el que intentara escaparse. Y es que son muchas las anécdotas que tienen por contar los 6 uniformados. Uno de ellos narró cómo murió un guerrillero por culpa de un rayo. La mano de Dios yo creo que estuvo con nosotros en el momento, porque murió un guerrillero que estaba de guardia y otro quedó muy lesionado. Quizá para opacar la incertidumbre y el paso de los días en medio de la selva, los animales se convirtieron en sus grandes aliados, como lo relató el sargento José Libardo Forero. Apenas tenía como 2 días de nacidito, con el ombliguito por fuera, una jiringa, se le daba leche, y de ahí en adelante pues ellos son agresivos porque pues son salvajes, y incluso me mordió, aquí en la frente tengo una cicatriz porque me mordió por tratar de acariciarlo, y estaba traumatizado porque sinceramente esa vaina no me curaba para nada, y aún tengo la cicatriz. Todos los uniformados liberados coinciden en que los momentos más críticos en los que se perdía la esperanza de recobrar la libertad eran los bombardeos y cuando la tropa estaba muy cerca de los campamentos. Y luego de su liberación, en medio de las revisiones médicas pertinentes, se conocieron las primeras historias de cautiverio de los militares liberados por las FARC. Difíciles momentos vivieron los uniformados en cautiverio. Los constantes malos tratos y la incomunicación con sus familiares fueron el factor común narrado por quienes estuvieron más de una década privados de la libertad. Siempre ha existido la FARC, siempre nos dijo, en caso de rescate nos los quitan muertos, pero no los dejamos quitar. Vivos, pero vivos no se los llevan, se quedan muertos. Acorde a los uniformados, los golpes de la fuerza pública de las FARC en los últimos años generaron un cambio de pensamiento al interior de esa guerrilla. Entre ellos se dan moral, ¿sí? Porque veo que los golpes que ha recibido la FARC los ha hecho analizar y tomar de pronto unas decisiones diferentes a lo que ellos tienen en mente. A pesar de las situaciones vividas, los militares nunca perdieron la esperanza. Yo nunca perdí la esperanza de que me abandonaran o que mi familia se olvidara de mí. Siempre estuve con la moral en alto. Los uniformados agradecieron al país el recibimiento que les dieron tras más de 10 años de secuestro. Ver el recibimiento tan especial, la familia, es como un choque emocional, sentimientos encontrados. Los 4 uniformados estarán 7 días más internados en el hospital militar, en donde continuarán los exámenes físicos y psicológicos. Según el primer reporte médico entregado por el Hospital Central de la Policía, los integrantes de esta institución liberados gozan de buena salud física y mental.
De acuerdo al primer parte médico entregado por el Hospital Central de la Policía Nacional, donde se recuperan los 6 uniformados que recobraron su libertad después de 14 años de cautiverio, señala que solamente el sargento César Augusto Lace Monsalve sufrió de paludismo y leishmaniasis, esto por la humedad de las selvas colombianas. Asimismo, 4 de los uniformados liberados requieren de un plan de salud mental para lograr superar las secuelas que les dejó los más de 14 años de secuestro. Los que iniciarán este proceso son el sargento José Libardo Forero, el intendente Jorge Humberto Romero, el intendente Jorge Trujillo Solarte y el intendente Wilson Rojas Medina. En general, los uniformados presentan pérdida de peso, hipertensión arterial, lesiones en la piel, gastritis, disminución en la visión y problemas en sus huesos y extremidades. Se espera que los uniformados continúen siendo atendidos por varios días en el Hospital Central de la Policía y, de acuerdo a su evolución y a los resultados de los exámenes médicos que se les están practicando, sean dados de alta en los próximos días. Por su parte, el Hospital Militar Central entregó el parte médico sobre el estado de salud de los 4 uniformados del Ejército liberados por las FARC el pasado lunes 2 de abril. El segundo reporte emitido por los galenos del Hospital Militar señala que los 4 uniformados del Ejército liberados tuvieron durante algún punto de su cautiverio enfermedades tropicales como el paludismo o la leishmaniasis. Podemos decir que su salud en este momento está estable, su parte emocional está estable, están en compañía de su familia. Por el momento todos los exámenes van negativos, pero estamos terminando de confirmar con otros estudios. De igual manera, la subdirectora médica del Hospital Militar, Coronel Clara Esperanza Galvis, indicó que los militares deberán de a poco reintegrarse a la sociedad. Entonces lo que estamos haciendo es brindarles el apoyo y hacerles esa adaptación, facilitarles esa adaptación que es lo que necesitan ellos en este momento. El parte médico determinó que los soldados liberados padecieron de estrés postraumático, por lo que deberán recibir atención psiquiátrica. Ellos pasan por una etapa o por un diagnóstico que nosotros llamamos estrés postraumático. Están en una fase de exaltación y seguramente en el transcurso de los días van a entender la realidad que ya los acoge a partir de la fecha. En los próximos días se les practicarán exámenes de laboratorio y se continuarán los diagnósticos físicos y psicológicos. Representantes de la Iglesia Católica esperan que con los últimos actos por parte de la guerrilla por fin se empiecen a dar pasos para una solución definitiva al conflicto armado en el país. De ayer a hoy se ha levantado mucha conversación sobre este tema y muchos tienen como la sensibilidad de mucho escepticismo de que es inviable en estos momentos, las condiciones no las hay. Pienso que si pensamos o tenemos esa mentalidad, nunca empezaremos los diálogos y siempre hay que pensar qué condiciones habría que poner tanto de la guerrilla como del gobierno, como también de nosotros los ciudadanos, para poder facilitar este tipo de diálogo y de comunicación para entrar a un acuerdo por la paz en Colombia. Nos vamos a una pausa de comerciales, ya regresamos con más información en Cosmovisión Noticias. Importantes de esta emisión usted puede encontrarlas en www.cosmovisión.tv. Recuerde seguirnos en Twitter @Cosmonoticias, en Facebook Cosmovisión Noticias y en YouTube. También puede escribirnos a noticias@cosmovisión.tv y comuníquese con nosotros al 444-6336 extensión 131. Cosmovisión Noticias. Cosmovisión te ve en tu mundo. Y en las noticias económicas, utilidades superiores a los 90.000 millones de pesos registró en el ejercicio del año anterior la empresa Peldar. La compañía, que en su mayor porcentaje pertenece a Owens Illinois, culminó un año donde crecieron tanto sus ventas en el mercado interno como en el externo. Además, tienen grandes expectativas en su división de cristalerías gracias al TLC con Estados Unidos. Terminamos con unos ingresos operacionales consolidados de 733.000 millones de pesos, equivale a un 6% de crecimiento frente al año 2010, y culminamos un año con utilidades de 90.937 millones de pesos. Esta organización, para soportar su crecimiento, ha especializado sus diferentes plantas de producción y está invirtiendo en modernización. En 2012 tenemos aproximadamente estipulados $12 millones en inversiones para la compañía. Eso pues se distribuye en varios campos, mantenimiento y algunas inversiones pues en equipos que nos pongan pues mayor valor agregado a la compañía. Esta compañía, que no tiene deudas desde 2005, va a distribuir entre sus accionistas cerca de 83.000 millones de las utilidades del año.
La Superintendencia de Sociedades presentó en Medellín los lineamientos del proyecto de ley para facilitar el crédito a pequeños empresarios en el país. Se busca que los empresarios puedan dar en garantía los activos muebles del negocio y marcas, sin poner en riesgo su patrimonio personal, tal como funciona en países como la China desde hace 5 años generando 2 trillones de dólares en nuevos créditos y en México desde hace 2 años generando 100 billones de dólares en nuevos créditos. Por ejemplo, en el caso de un panadero, el panadero podría dar en garantía el horno que tiene en la panadería y no tendría que hipotecar su apartamento. Entonces es un sistema que es mucho más flexible, que es mucho más comprensivo, que tiene un sistema de registro muy efectivo y un sistema de ejecución muy efectivo para que el banco preste plata. Uno de los motivos para que surgiera el proyecto es que hoy los empresarios no tienen muchos activos inmobiliarios para respaldar sus créditos. En cambio hay otros bienes con los que pueden apalancar el crecimiento de sus organizaciones. Uno debe crear incentivos para que los bancos presten la plata bien y la presten con las garantías adecuadas. O sea, obligar a los bancos a prestar plata es un error, porque además el banco presta la plata de los ciudadanos. Entonces, como le digo, si se crean sistemas de incentivos y de garantías adecuados, entonces el crédito va a fluir. El proyecto, que servirá para modificar el acceso a crédito, se le conoce como la Ley 200 y cursa tránsito en el Senado desde hace 20 días. Para su aprobación requiere ser aprobado en 4 debates. Para los expertos, aunque la economía va a tener un crecimiento similar al del año anterior, preocupa la generación de empleo por cómo se están comportando las cifras. El hecho de que las cifras de desempleo sean de 2 dígitos puede poner en riesgo el crecimiento de la economía. De hecho, la posición ocupacional que más empleo generó el año pasado es el tema de trabajadores por cuenta propia, lo cual demuestra un poco que el empleo en Colombia en el último año había sido impulsado por actividades informales. Entonces ahí hay un tema a considerar, dado que de nuevo la economía vuelve a una senda de desempleo de dígito. El comercio fue un amplio generador de empleo, pero este no es sostenible durante todo el año y otras actividades que generan valor agregado para la economía no contribuyen significativamente con la generación de empleo. El comercio, en términos generales de todos los sectores que lo conforman y servicios, hotelería, restaurantes, hace entre un 25 y 30% de sus ingresos en el mes de diciembre. Y eso lleva a que tengamos una contratación temporal muy apreciable. El comercio y los servicios generaron 120.000 empleos en el Valle de Aburrá durante la temporada de final de año. Nos vamos a otra pausa de comerciales, ya regresamos con más información en Cosmovisión Noticias. Las noticias más importantes de esta emisión usted puede encontrarlas en www.cosmovisión.tv. Recuerde seguirnos en Twitter, @Cosmonoticias, en Facebook Cosmovisión Noticias y en YouTube. También puede escribirnos a noticias@cosmovisión.tv y comuníquese con nosotros al 444-6336, extensión 131. Cosmovisión Noticias. Cosmovisión te ve en tu mundo. En vísperas de las fechas más importantes para los católicos, en Cosmovisión Noticias les tenemos al párroco de la Iglesia La Fe, que nos hace una reflexión sobre la importancia de estos días. Vida, pasión, muerte y resurrección es el acontecimiento por excelencia de la historia. Un hombre y un Dios llamado Jesús de Nazaret nos invita a que hoy nosotros también asumamos, nos configuremos, porque Él es el modelo para enfrentar, para darle sentido a la vida. Necesitamos abrir la mente, abrir el corazón, poder decirle bienvenido a nuestra vida para poderla asumir con toda radicalidad y así convertirnos en hombres que hagamos el bien. En vida, hermano, en vida. Esta es la semana que necesitamos recapacitar para poner en práctica todo ese mandato que Él nos ha dejado. Bienvenida sea pues Semana Mayor. Hasta aquí la información en Cosmovisión Noticias. Muchas gracias por su atención. Los dejamos con el resumen de las principales noticias del día. Hasta pronto. Más de 400.000 personas saldrán desde las terminales norte y sur de Medellín durante esta Semana Santa.
Preste mucha atención a las recomendaciones a la hora de viajar desde las terminales. Gobernación de Antioquia también entrega recomendaciones para evitar accidentes en la vía. Policía intensifica operativos para que grupos guerrilleros no perturben la tranquilidad de los viajeros durante Semana Santa. El DAPAR recomienda estar alerta en paseos de Semana Santa ante el crecimiento inesperado de quebradas y charcos. Jornada especial tendrá el Metro de Medellín en la Semana Mayor. Dramático relato de una década de cautiverio hicieron militares liberados por las FARC. Parte médico de los uniformados da cuenta de su buen estado de salud. Iglesia optimista con avance de acercamientos entre gobierno nacional y la guerrilla.